Montepío Aseguradora patrocina este programa. ¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a un programa más de Grada 101, ya lo saben, su casa del fútbol sevillano, su casa del deporte sevillano. En un programa especial, hoy vamos a debatir muchísimo, doble mesa de debate porque hay que analizar el final de temporada de nuestros dos equipos, del Real Betis Balompié y del Sevilla Fútbol Club. Hoy toca poner nota a un año porque evidentemente con las últimas semanas tan frenéticas que hemos tenido, fíjense, parece que el Sevilla ganó la Europa League hace 2 meses y fue tan solo la semana pasada, ¿no? Con lo cual tenemos mucho que analizar, sobre todo en este tramo final de temporada donde parece que los equipos han cumplido sus objetivos. El Real Betis Balompié empataba ayer con el Valencia en el Estadio Benito Villamarín, ya tenía asegurado ese 6º puesto de la clasificación y evidentemente el protagonista fue Joaquín Sánchez. Se retiraba del fútbol profesional una de las 13 barras del escudo, una leyenda verdiblanca, y la despedida estuvo acorde a la figura que dejaba el césped del Benito Villamarín, aunque mañana tendremos ese partido homenaje con figuras futbolísticas del ayer y del hoy y muchos espectáculos y muchas cosas extraordinarias que va a haber mañana en el Estadio Benito Villamarín, pero la despedida de Joaquín del fútbol profesional fue ayer y fue muy, pero que muy emotiva, como no podía ser de otra manera. Ya les adelanto, haremos un programa especial de la figura de Joaquín Sánchez el próximo jueves aquí en 101 Televisión Sevilla. Y también hay que hablar, lo decíamos, de esa Europa League del Sevilla, de esa reversión de la temporada, de esa remontada que nadie esperaba hace 4 o 5 meses, pero ahí está el Sevilla con una nueva Europa League, la 7ª, con esa plaza de Champions para la temporada que viene y con esa posibilidad de jugar la Supercopa de Europa, ¿no? Lo que parecía imposible se hizo posible gracias a José Luis Mendilibar. Sin más dilación, vamos ya a presentar nuestros invitados de hoy. Mesa de gala, de categoría. Siempre que está don Isaac Escalera de la cadena COPE es categoría. Don Isaac, ¿qué tal? Muy buenas, Fran. Muchas gracias por la invitación. Hombre, por favor, esto es tu casa. Isaac, que lo estábamos comentando, no fuera de cámara, qué semana tan frenética. Parece que pasaron las cosas hace mucho y estaba el Sevilla hace nada levantando la Europa League. Sí, la verdad que sí. La verdad que fue hace menos de una semana, ¿no? O sea que estamos hablando de que el Sevilla ha sido campeón de la Europa League hace menos de una semana. Se la jugaba toda una carta y le salió magníficamente bien. El Sevilla pues ha vuelto a levantar la Europa League, que se hizo pronto, ¿eh? Esto es histórico porque 7 veces jugar una final de un mismo campeonato y ganarla las 7 veces, eso es casi imposible, ¿no? Y el Sevilla lo ha hecho posible y ha vuelto a darle una alegría, un alegrón a sus aficionados. Fíjate que es lo que tú dices, se dice pronto, pero hay que analizar ese logro detenidamente porque, ya lo decimos, era prácticamente imposible en otro tramo de la temporada. Alguien que vaticinó que el Sevilla estaría en la próxima Liga de Campeones. Bueno, no cayó nada, don Alvarito Borrego. ¿Qué tal? Muy buena. ¿Qué tal, querido? Bueno, un día idílico, ¿no? Para rendir cuentas con todos los que amenazaron, con todos los que insultaron y, bueno, dejaron el ejemplo más claro que nunca se puede escupir para arriba. Siempre te puede caer, pero en un tono más serio yo creo que es semana para sacar pecho, ¿no? Oye, para presumir de nuestra ciudad, de 2 equipos que van a abanderar el nombre de nuestra ciudad por los estadios, por las ciudades europeas. Uno con un récord Guinness, ningún club tiene más Europa League que el Sevilla Fútbol Club y creo que no hay calificativos para describirlo porque es algo que nunca nadie ha logrado. Y el Betis, que también hace historia a su manera, son 3 años consecutivos en Europa, un hito que nunca se había conseguido. Para mí, mérito absoluto de Manuel Pellegrini, que una vez más creo que demuestra rebelarse y superarse contra los muchísimos obstáculos y por eso precisamente creo que es día para sacar pecho. Fíjate que se van sucediendo los temas, ¿no? Porque hoy incluso salía ya pensando, ¿no?, de cara a esa temporada que viene, en la revolución que puede hacer el Sevilla, en los deberes que tiene Mochi, en esa ampliación, posible ampliación de capital que hoy sacaban a relucir los compañeros de Bishoker Betis, que va a necesitar el conjunto verde y blanco para equilibrar sus cuentas. Bueno, lo cierto, Edu, es que muy frenético todo, pero la realidad es lo que decía Alvarito, ¿no?, que se han cumplido los objetivos de los 2 equipos. No sé si hay alguno que te parezca que tiene más mérito o hay alguno que haya quedado por encima, el Betis o el Sevilla. Bueno, yo creo que al final cada uno lo ha hecho a su manera. El Betis lo ha hecho vía Liga, haciendo una temporada muy regular en todos los aspectos, y el Sevilla lo ha hecho en su competición, ¿no? Esta mañana anunciaba el Sevilla en sus redes sociales
que la inteligencia artificial le daba antes de octavos de final un 1%. También le daban un 4% a Rafa Nadal hace no mucho en la final de un Grand Slam, y el Sevilla ha vuelto a demostrar que nadie la quiere como ellos. Lo decía antes Isaac. Es un hecho histórico que un equipo vaya 7 veces a una misma competición y 7 veces las gane. Son 8 títulos europeos en 17 años y la única pena que puede tener el Sevilla es que muchos de esos títulos europeos que ha perdido en la Supercopa ha sido contra Madrid y Barcelona, que pueden ser quizás de los poquitos equipos europeos que en los últimos 20 años le tienen comida a la tostada, como se suele decir. Que la estadística de los equipos españoles en Europa es brutal, ¿no? Pero quiero que empecemos por lo más reciente, por esa despedida, Alvarito, de ayer de Joaquín Sánchez del Estadio Benito Villamarín, con futbolista profesional, porque lo decíamos, ¿no? Mañana tendrá lugar ese partido homenaje, pero ¿qué sensación, cómo lo respiraste en el estadio ayer? Ahora, es que yo creo que Joaquín es mucho más que un futbolista. Yo siempre lo he destacado como un modelo a seguir, ¿no? Creo que es un tipo que nunca ha perdido la sonrisa, más allá de las críticas, en los momentos buenos y en los momentos malos. Siempre ha arrimado el brazo a cualquier persona que lo ha requerido, siempre ha sacado una sonrisa hasta en esos momentos en los que, oye, tanto en lo deportivo como en lo personal, había, bueno, situaciones un poco amargas, incluso en esa pandemia, ¿no? Creo que él mismo ayudó a todos a ser un poco más felices, y yo hablo de él mucho más allá del terreno de juego. Por supuesto, un futbolista ejemplar, creo que de los mayores talentos que ha dado la fábrica de talentos del Real Betis Balompié, y creo que anoche vivió bueno, una noche a la altura. Yo me fijé en rostros de niños que prácticamente han vivido sus últimos años, en aquellos padres, incluso en aquellos abuelos, ¿no? Muchos miraban al cielo porque muchos de ellos lo han disfrutado, ¿no? Recuerdo una abuela que se me acercaba y decía: es que Joaquín, el del Betis, es mi Joaquín. Y entonces creo que sus lágrimas son no solo las de todo el beticismo, sino las de todo el mundo del fútbol. Luego creo que yo fui de los últimos en salir prácticamente del Benito Villamarín, y la imagen era reveladora, ¿no? Él solo en el estadio, descalzo, besando el suelo, santiguándose. Creo que con el paso de los días él será un poco más consciente de todo lo que ha vivido estos días, más allá de lo que ocurra mañana martes, pero creo que con lo que se debe quedar Joaquín es con todo el cariño que le ha transmitido el mundo del fútbol, y eso, unir a todos, es prácticamente imposible, y solo lo logran figuras como él. ¿Cómo crees que se le va a recordar, Isaac? Yo creo que como un buen futbolista, un muy buen futbolista, pero sobre todo por tener no esa grandísima calidad que también, sino es algo que creo que se comenta poco, un físico privilegiado. Un futbolista que juega a esa edad en la élite, pero no juega por jugar, sino juega y es determinante, porque hay partidos que ha sido muy determinante Joaquín. Es que tú tienes que tener un físico privilegiado, y Joaquín lo tiene. O sea que muchas veces se comentan cosas que no son ciertas respecto a Joaquín, ¿no? Joaquín es un futbolista que se cuida mucho, Joaquín es un futbolista que tiene un físico que más quisieran otros jugadores de 20 o 22 años que tenerlo, y aparte esa calidad, ¿no? Esa calidad de desborde que tú te enfrentas a él, y estando por muy bien perfilado que estés, te hace un recorte y se va de él, porque tiene una calidad brutal, ¿no? Esa plasticidad con el pie que tiene, que ha tenido, y que lo vamos a ver mañana todavía en ese homenaje, solo tienen muy pocos, lo han tenido muy pocos, y yo creo que ese Joaquín es el que vamos a recordar. Después, cada uno tiene su personalidad, y hoy comentábamos en COPE más Sevilla que qué pena que ya se están perdiendo estos futbolistas con la naturalidad de Joaquín. Tan llano, el futbolista que aparece, te da un abrazo, te da la mano, ¿cómo estás?, tal y cual, te pregunta. Una persona normal, como puede ser Joaquín o Navas en el Sevilla, que pueden ser dos personas normales, como ha pasado toda la vida de Dios. Navas es de una forma, Joaquín es de otra, pero son dos personas normales. Eso se está perdiendo. Pues está más malo del mundo, llega a ti, te pone unos cascos, ni te da la mano, ni te saluda, no se para con los niños que están esperando en el hotel. Parece una tontería, no, pero por ejemplo, en la previa del partido Joaquín se paró con todo el mundo a firmar autógrafos, esperando a que estaban los chavales esperando con sus padres, se paró absolutamente con todo el mundo. Eso es Joaquín. También pueden ser más cosas, ¿no? Pero físico, clase, torería, voy a utilizar esa palabra que creo que lo define muy bien a él, y también naturalidad.
Edu, ¿estamos hablando del mejor futbolista de la historia del Betis? ¿O para ti uno de los mejores? Sí, o sea, de lo que yo he visto, sí. De hecho, estoy de acuerdo con lo que decía antes Álvaro, ¿no? Ayer había gente mayor que decía Joaquín es el Betis. Tengo 27 años, los primeros recuerdos futbolísticos que tengo son con Joaquín en el Betis, y ayer se retira pues una parte identificable del Betis. Obviamente Joaquín era el Real Betis, y también estoy de acuerdo con Isaac, ¿no? Yo creo que a Joaquín le ha hecho daño, y entiéndase lo del daño, el ser un tío normal, el ser un tío gracioso, el ser un tío jovial. Creo que le ha hecho daño porque a veces esa forma de ser ha impedido ver al Joaquín futbolista, y el Joaquín futbolista es un auténtico espectáculo, y más allá de que con 41 años siguiese jugando al fútbol de una forma espectacular, yo una de las cosas que más pongo en valor de Joaquín es su reconversión. Joaquín empieza siendo un extremo puro, de coger la banda, de estar pegado a la línea, de llegar a la línea de fondo, de centrar, y Joaquín se adapta al cambio que hay en el fútbol, que quizás menos extremos, más laterales largos y demás, y Joaquín se adapta a jugar por dentro, a tener ese último pase, a tener ese último quiebro, el remate de fuera del área, y que al final estamos hablando de un tío que ha jugado 622 partidos en primera división. Creo que se dice pronto, pero habiéndose ido, fuera. Pero es una auténtica pasada, y sin ser portero, porque es verdad que un portero, lo normal es que en una temporada juegue 36, 37 partidos. Joaquín es extremo. A Joaquín le han respetado las lesiones. Joaquín ha sido pieza fundamental en todos los equipos donde ha estado. En una Fiorentina que llega a las semifinales de la UEFA y lo elimina el Sevilla. En un Málaga que le pegan un mangazo tremendo y no entra en las semifinales de la Champions por un gol en fuera de juego. En un Valencia que era el Atlético de Madrid de aquella época, que era el equipo que año sí año también estaba en el tercer puesto de la Liga. Gana una copa. Gana una Copa del Rey con el Valencia. 3 en total, una con el Valencia y 2 con el Betis. Entonces, al final, se habla mucho del Joaquín de fuera, del Joaquín de los chistes, del Joaquín gracioso, del Joaquín simpático, pero creo que eso lo que hace es agrandar la leyenda de Joaquín y ni mucho menos empequeñecerla, porque además de ser un futbolista como la copa de un pino, ha sabido llevar la naturalidad y seguir siendo el mismo chaval del puerto de Santa María que llegó al Betis hace un porrón de años. Alberto, siempre es difícil colocar en una clasificación histórica, pero tendemos a hacerlo porque estamos hablando de uno de los futbolistas más importantes de la historia del Real Betis Balompié. ¿En qué posición lo pones tú en esa lista de jugadores más trascendentales en la larga historia del Betis? A ver, es cierto que yo con 27, 28 años no puedo calificar toda la historia del Betis, ¿no? No he visto a los Gordillo, Cardeñosa, Sabio. Digamos reciente, ¿no? Reciente en los últimos 50, sin 40. lugar a dudas, creo que, oye, al final es el futbolista que más títulos tiene en la historia del Real Betis Balompié, ¿no? Fíjate que yo sí, en ese sentido soy tajante, y yo siempre digo que cuando oyes una barra del escudo, bueno, yo creo que nunca nadie debe estar por encima del escudo, porque al final dirigentes, futbolistas, entrenadores pasarán y el club seguirá existiendo. Pero sin lugar a dudas lo que siempre se quedará de Joaquín es que es un estandarte, un emblema del club. Todo el mundo identifica al Betis con Joaquín, y está claro que es de lo mejorcito o de lo mejor que yo he visto. Creo que en términos decisivos para mí, aquel año de la Champions de Ricardo Oliveira, probablemente a mí pocos futbolistas me hayan sorprendido más, pero al final, oye, lo que se le sigue también es regularidad, y creo que aquellos primeros años también de 2003, 2004, 2005 de Joaquín maravillaron a todos. Fíjate que yo quizá lo emulo un poco con Fernando Alonso y me explico. Creo que es un jugador que incluso si hubiese tomado mejores decisiones en su carrera habría tenido una trayectoria mucho más dilatada, pero precisamente eso es su naturalidad, como decía Edu, ¿no? Oye, al final si se hubiese ido al Chelsea, al Madrid o en los años dorados de la selección española, probablemente habría agrandado su palmarés, pero él siempre ha querido estar cerca de su familia, tomar esas decisiones como lo sentía. Y bueno, al hilo, que no me enrollo más, pero al hilo de la pregunta, está claro que si no es el primero en el podio de los mejores futbolistas que yo he visto en el Betis. Como vemos en imagen, fue una despedida muy emotiva, ¿no? Qué mejor que escuchar al propio Joaquín Sánchez con los medios oficiales del Real Betis Balompié hablando tras ese partido. Lo he vivido lo más feliz posible, con las emociones
bueno, que sabía que iba a tener con todo, pues bueno, eso, con cada vez que cantaban mi nombre o capitán, pues era difícil no emocionarte y bueno, he intentado de estar lo más controlado posible para intentar disfrutar de lo que he podido jugar, pero aún así es muy difícil. Pero feliz no, lo siguiente, porque me he podido despedir de mi gente, de mi afición, con mi familia, rodeado de los míos, o sea que feliz, ha sido un día muy bonito. Estaba asfixiado de hacer desmarque. Estaba asfixiado. Nada, no me iba, el cuerpo no me iban las piernas, era difícil no pensar en otra cosa que no sea un día como el de hoy. Estoy orgulloso de ser bético, de ser de esta gente, de esta familia, de este sentimiento y muchas veces no me quedo sin palabras porque la emoción es tan grande y la felicidad es tan bonita que bueno, que no sé explicarla. No sé, se me ha ido la cabeza en esas tardes del Villamarín por la banda, cuando él se equilibraba y me iba en velocidad y notaba como la gente se levantaba del asiento. He intentado extraerme un poquito, pero era difícil porque muchas emociones encontradas. Y bueno, y ya te digo, he intentado disfrutar lo que he podido. Se quedaba Joaquín Sánchez prácticamente sin lágrimas, ¿no? Eso era al final del partido, ya había soltado muchísimas, sin duda, lo comentábamos, ¿no? Estamos hablando de que se retira una leyenda viva del Real Betis Balompié, que seguirá ligado al club, que seguirá muy cerquita y seguiremos hablando de Joaquín, pero es verdad que a todos se nos iba un pedacito, ¿no? Se nos cogió un pellizco pensando que ya no lo veremos más, acostumbrados a verlo tantísimos años con la camiseta del Real Betis Balompié. Querido Isaac, ya dejando a un lado esa emoción de Joaquín, hay que ponerle nota a la temporada del Betis. Sí. Empiezo por ti. Vaya responsabilidad, ¿no? Yo creo que es una buena temporada. Del 1 al 10, hay que ponerle un número. 6,5. Un 6,5. ¿Y ahora por qué? Para mí un 6,5 no llega a ser notable porque en Europa y en la Copa pues no ha sido buena, pero en Liga sigue siendo regular, ¿no? Es cierto que tampoco a lo mejor le pongo un notable por la sencilla razón de que al final ha quedado muy despegado del quinto y del cuarto. Algo que parecía hace mes y medio que estaban muy igualados los tres equipos, pues tanto Real como Villarreal se han despegado al final, ¿no? Es cierto también que la baja de Fekir ha sido importantísima, ¿no? Por ese motivo le pongo ese 6,5, que es buena temporada, muy buena, cerca del notable, pero no llega a ser notable porque le baja en Europa y en Copa, ¿no? Así que en Liga podemos estar en torno a ese 7,5 y 8, que para mí vuelve a ser el máximo responsable Manuel Pellegrini, ¿no? Que con una plantilla, con esos problemas que ha tenido, con la venta de Alex Moreno, con la lesión de Fekir, vuelve a sacarle muchísimo rendimiento a algunos futbolistas que yo personalmente pensaba que no podían dar ese rendimiento que han dado. Alvarito. Mi nota va con muchos matices. Te podría dar un notable si nos atañimos a los términos históricos del club. No hay que olvidar oye, creo que no hay que olvidar la historia, y nunca se ha metido 3 años seguidos en competiciones europeas, y precisamente por eso, cuando se logra algo que jamás has conseguido, creo que es de mucho mérito. Pero para mí sí que hay muchos matices negativos y me explico. Matices que quizás no sean del todo... Te está pegando rodeo, ¿eh? Te está pegando rodeo. Venga, vamos a ir al solomillo. Al final han terminado. Yo... Notable, la nota es notable. Hemos dicho del 1 al 10. Para mí, en términos deportivos, la nota es un 7 o un 8. Con el matiz que creo que la única gran decepción del año fue aquella eliminación en la Copa del Rey, porque, oye, en Europa League contra el Manchester United perfectamente te pueden eliminar. Y también ese matiz que creo que el Betis ha perdido una oportunidad histórica, ¿no? La última vez me llevé muchísimos palos, pero es que así lo creo. Oye, al final a todo el mundo se le viene a la memoria las derrotas contra el Cádiz, las derrotas contra el Celta de Vigo y desconexiones impropias de un equipo que es normal que pasase una racha mala, pero que en ningún momento podía perder esa posición de privilegio, y se queda precisamente esa sensación agridulce, ¿no? Luego, oye, si nos vamos un poco más allá, a Pellegrini sí que le pongo un sobresaliente, y me explico. Yo sí, claro, en este sentido, partiendo de la base que creo que
oye, que no se canse Manuel Pellegrini, no sé cuándo lo hará, si será más pronto que tarde, no sé cuándo lo hará. ¿Pero tienes la sospecha de que pueda hacerlo? Por supuesto que sí, claro. Ayer dijo ante los medios ya después del partido que tenía 2 años de contrato y que él escucha rumores, pero que tiene 2 años de contrato en el Betis. No debe ser fácil para un entrenador trabajar con la misma plantilla o con el mismo grueso de la misma plantilla durante 3 años, con el clima que eso genera. Creo, y hasta ahí puedo leer, que la temporada se ha hecho demasiado larga. Al equipo, a la plantilla, al vestuario, y así se ha reflejado en los resultados. Creo que es demasiado difícil para un entrenador gestionar un equipo que ve como sus perseguidores le adelantan por la derecha en el plano económico y que él prácticamente vive de zozobra o de apuestas que bueno, es difícil de entender. En su día llegó Lainez, este año Asner, Vinicius, que por supuesto no sé cómo será en el futuro, pero no era una solución inmediata. Pagar 8 o 10 millones de euros de William José cuando ni siquiera se tenía prácticamente para pagar, no sé si los salarios, pero sí las primas individuales. Y bueno, esto no sé si saldrá en todos lados, pero oye, al final el Betis pide un préstamo de 65 millones para afrontar esas deudas. Eso es una situación que el entrenador ha tenido que lidiar. Ha tenido que lidiar una plantilla que pierde a su máximo goleador, que pierde a su mejor futbolista, que en enero se debilita con la salida de prácticamente su mejor argumento ofensivo, y el club no tiene dinero para acudir al mercado. Creo que por una gestión deficiente, que es cierto que gestión deficiente en términos económicos, no en términos deportivos, que como digo, para mí la temporada ha sido de notable muy alto. Y oye, también hay que decir que Ari y Catalán han conseguido en términos deportivos algo que nadie nunca había conseguido. Entonces, eso es digno de admirar, pero también creo que hay que poner la contraparte. Y volviendo, perdona, ya termino con el tema de Manuel Pellegrini. Oye, 4 jornadas sin poder inscribir a tus fichajes, prácticamente con 13-14 futbolistas disponibles, teniendo que invertir refuerzos dentro del club, en su día apostando por Félix Garreta, ahora por Rodri, Miranda, Paul. Digamos que tú diversificas las notas, ¿no? A Pellegrini le pones un sobresaliente, al equipo le pones un 7, y entiendo por lo que has dicho que la gestión a la dirección del club no le pones tan buena nota. Sin que se moleste nadie. Oye, creo que tiene un mérito terrible entrar en clasificación europea y prácticamente estar cuarto hasta 5 o 10 jornadas para el final, con William José como delantero suplente, con Aitor Ruibal como lateral suplente, que oye, que es un cumplidor, pero no deja de ser, por cierto, un club que en los últimos años no ha llegado ningún fichaje que suba realmente el nivel de la plantilla. Entonces yo creo que todos esos condicionantes, el sustituto de Guido es Paul, que sin menospreciarlo, pero creo que la diferencia entre la unidad A y la unidad B es abismal, y aún así creo que el equipo ha ido a caballo durante todas las jornadas, se ha sabido sobreponer, prácticamente reinventarse cada semana, y al final ha ganado o ha conseguido su objetivo. Y por eso termino con lo que dije al principio, que Manuel Pellegrini no se canse, porque si no creo que el cambio en el Betis sería a peor, claro que sí. Querido Edu, nota del 1 al 10. Yo creo que un 7. Y un 7 porque al final, por una serie de motivos que ya ha enumerado Álvaro, el Betis este año tenía una oportunidad importante de meterse en puestos Champions. El Betis se cae por muchas cosas. Se cae por la lesión de Fekir, que Fekir cuando estaba todo el mundo decía que no era el mejor, pero cuando no ha estado se ha dado cuenta la gente de que sí que era el mejor futbolista. Se cae porque Canales ya no tiene ese nivel que tenía al principio de temporada. También los problemas con los árbitros creo que han penalizado mucho al propio Canales y al Betis. Y se cae porque tiene una unidad B bastante mejorable. Una unidad B que ha rendido muy por encima de sus posibilidades gracias a su entrenador, pero una unidad B pero que muy mejorable. Lo que no puedes es, si no tienes dinero, gastarte 8 o 10 millones en un futbolista como William José, teniendo a Loren Morón en tu plantilla. Es que la diferencia entre Loren Morón y William José es que uno es brasileño y el otro es de Marbella. Es cierto que el año pasado sí cumple esos parámetros con 10-12 y al final William José metió el gol decisivo prácticamente, efectivamente. Para el sexto puesto. Pero sí que es cierto que, perdona que te corte, esa apuesta por un futbolista de 31 años con las dificultades económicas que atravesaba el Betis, oye, cuando menos es difícil de entender. No, y que además el problema del Betis es que este año vuelve a tener un grave problema, que es que sus activos son gente con avanzada edad. A eso estamos hablando de que Canales ya no tiene una venta millonaria, de que Fekir
y más aún habiéndose partido el ligamento cruzado, ya no tiene una venta millonaria, y de que además el que tiene una venta alta, que es Guido Rodríguez, la gente sabe cómo está económicamente el Betis, por lo tanto te van a venir a la rebaja, te van a venir a darte 15, quiero preguntar 10, 15 millones. antes de que nos vayamos a publicidad, una respuesta rápida y ahora ya rematamos el bloque del Betis. Isaac, ¿esperas revolución en el Betis? ¿Esperas mucho movimiento? ¿Esperas poco? ¿Qué esperas del mercado de fichajes y un poco de la situación? Porque es verdad que hay jugadores que no están en su mejor momento. El año pasado el Betis, cuando gana la Copa del Rey, esperaba revolución, que viniesen a por algún que otro futbolista y no llegó nadie. Por eso te digo. Es decir, aquí el Betis esperaba algo que no ocurrió y por eso se demoró tanto las inscripciones, hubo tantos problemas porque no hubo ventas. No hubo ventas importantes. ¿Tú crees que va a haberlas este verano? Sí, los hombres de fútbol esperaban que la hubiese y no la hay, ¿cómo voy a saber yo si la va a ver o no la va a ver? ¿No, Fran? O sea, tu intuición futbolística, esa, si tú estás ahí en los campos. A ver, yo creo que si vienen por alguien es por Guido. Pero a Guido no le van a dar al Betis ni mucho menos lo que espera. Porque le queda un año y porque el Betis ha quedado sexto en la Liga Española, que es una buena posición, pero que seguramente tampoco vende tanto como otro tipo de jugadores. Con lo cual el panorama es complicado. Es complicado. Ramón Planes tiene mucho trabajo. Tiene muchísimo trabajo. Por ejemplo, hablaba de William José arriba también, ¿no? Hablamos de la defensa. Yo creo que la defensa del Betis también tiene que retocarla. ¿Qué va a pasar con el lateral izquierdo? Hablamos de Abner, pero claro, si Abner sigue dando ese nivel que ha dado este año, tendrá también que tocar ese puesto, ¿no? Hay muchísimos puestos que creo que el Betis tiene que retocar. Creo que podrá fichar más si salen futbolistas, si no, a lo mejor tiene que quedarse otra vez con esa misma base que comentaba Álvaro, y que ya pues son 3 años, este año 4 y ahí entraría un poco eso, ¿no? El desgaste que tiene ya la plantilla, claro, lo difícil que es hacerlo. En fin, ahora tratamos en el segundo bloque, justo después de la publicidad, esa posible ampliación de capital y esos posibles movimientos en el Real Betis Balompié. Aquí enseguida, en Grada 101. Montepío Aseguradora patrocina este programa. Estamos ya de vuelta aquí en Grada 101. Estábamos tratando un poco qué esperamos del mercado del Real Betis Balompié. Edu, la situación es difícil, lo decía Isaac, no parece que haya mucho dinero, se está hablando de una ampliación de capital, que ya entraremos en las próximas semanas en ver un poco qué conlleva eso para el club, abrir una posible junta extraordinaria. Bueno, son temas económicos complicados, pero así a primera vista, ¿qué mercado esperas tú? Pues yo espero un mercado complicado. Si el del año pasado ya lo fue, este año va a ser incluso más. Yo creo que la principal liberación económica del Betis era meterse en Champions, por lo que supone económicamente solo el hecho de jugarla y del market pool de la fase de grupos, la que te dan, por supuesto, de la fase de grupos. Y creo que es que el Betis, es lo que te comentaba anteriormente, es que creo que el Betis tiene un problema en que sus principales activos son gente de avanzada edad. Porque Borja Iglesias no tiene una venta de 40 millones. Por eso te digo, Canales tampoco, Fekir tampoco. ¿Ves la venta de Guido? Es fundamental. ¿Ves la misma plantilla llegando? Pero veo la venta de Guido, pero muy a la baja. Entonces, ¿al Betis le interesa vender a Guido por 8 o 10 millones? Vale, porque yo creo que nadie tiene una necesidad tan imperiosa. Porque el Barça puede tener una necesidad en el centro del campo, sí, que se ha ido Busquets y ha sonado Pero Guido. Yo te pregunto, ¿ves futuro en el Betis continuando con la misma plantilla, o sea, sin cambios? Hombre, yo veo futuro porque lo que hay, Pellegrini lo hace funcionar. El problema es que Pellegrini se canse, como ha dicho Alvarito. Álvaro, ¿estás de acuerdo? No, yo creo que o sea, y me explico, creo que el trabajo de esta plantilla en buena parte ya está hecho, pero no se puede ir un cuarto año seguido yendo a la guerra a pelear en chanclas y con cuchara. Al final no hay que olvidar que los años nos pasan en vano por futbolistas, y para mí hay un discurso muy frustrante, partiendo de que el Betis ya el año pasado vendía su necesidad económica. Creo que Ramón Alarcón hace unos días dijo que, oye, que el objetivo del Betis era mantener a sus máximos baluartes, ¿no? Y luego llega el presidente de la Real Sociedad o del Villarreal y oye, te prometen que van a subir un escalón más del nivel de la plantilla, y al final es que te vas quedando atrás. Sí que coincido con Edu, que oye, que al final Pellegrini hace malabares, prácticamente milagros, y siempre ha hecho... Creo que ha recuperado la mejor versión de Borja Iglesias, de Juanmi en su día, de William Carballo, futbolistas prácticamente denostados, ¿no? Que hoy él la ha devuelto al primer plano, pero
es que en el fútbol manda el dinero. Me desmarco un poquito de ustedes. Yo, oye, siempre se piensa en Fekir, Canales. Creo, bueno, no, creo no. En el Betis confían en que al final toda la plantilla es transferible, porque si llega una buena oferta todo el mundo puede salir, pero sí que en el Betis confían en que se pueda mover ciertamente el mercado por Luis Felipe y Luis Enrique, dos jugadores rentables a su manera, uno porque llega gratis y puede tener una gran plusvalía, y otro Luis Enrique porque solo por la edad y lo que ha demostrado tiene un gran margen de revalorización. Y es que al final el Betis necesita dinero, pero yo entiendo también la figura de Pellegrini. Oye, si vas a vender uno de mis activos y luego me vas a traer o no me vas a aumentar el nivel, ¿con qué peleo? Me estás debilitando el equipo además, cada año. También hay un futbolista que este año ha hecho un temporadón en segunda división y que a mí me consta que no le gusta a Pellegrini, que es Raúl García. Raúl García no se va a quedar en la primera plantilla del Betis porque no le gusta a Pellegrini. De hecho, Raúl García el año pasado no hace goles en el Betis Deportivo y baja a segunda federación con el Betis Deportivo porque la cabecita le deja de funcionar a la vez que lo suben, no le dan minutos, no le dan bola, y este año ha demostrado Raúl García el futbolista que es, marcando 19 goles en segunda división. Estamos hablando de que jugar en segunda división está más o menos a la altura de jugar en la liga portuguesa, y ya se está hablando de que por Raúl García el Betis va a intentar sacar dinero. Claro, puede ser otra de las opciones de mercado del Betis. Yo estoy de acuerdo con Álvaro en el sentido de que no se puede cerrar ninguna puerta este verano en el mercado de fichajes del Betis, tanto de entradas como de salida, porque la situación es complicada, pero siempre puede llegar a una oferta y puede desbloquear esa situación. Lo que parece es que el Betis necesita ayuda en el sentido de nuevos futbolistas y nuevas opciones para Manuel Pellegrini. Seguiremos muy atentos a ese tema, pero hay que hablar, evidentemente, esa Europa League del Sevilla, de esa temporada, no sé cómo calificarla ya, porque ha sido como una montaña rusa del infierno al cielo. Yo te la califico, ¿no? Rápido. ¿Cómo? Histórica. Una temporada histórica y maravillosa para el Sevilla. Todos los años no se levanta un título. O sea que para mí es histórica del Sevilla. Que sí, que venía de una temporada pero tiene una parte un poco infernal también. Sí, pero tú te quedas con lo bueno. No, es que al final, vamos a ver, ¿objetivo cuál es? Entrar en Champions. ¿Va a jugar la Champions la próxima temporada? ¿Sí o no? Sí. No es objetivo levantar un título, pero lo levanta. O sea, temporada histórica, ¿no? Que ha sido convulsa, que la plantilla es mejorable, que han pasado 3 entrenadores, eso por supuesto. Pero yo solo la puedo calificar de histórica cuando levanta el Sevilla un título, cuando hace la proeza de levantar 7 Europa League en 17 años en el mismo siglo, y las 7 finales las gana, y además teniendo en cuenta que el equipo lo coge medio muerto Mendilibar en la lona, que está en la lona el equipo, que está prácticamente pegado al descenso, que ha estado en descenso esta temporada, elimina al Manchester United, que se había cargado al Barcelona, que venía también de eliminar al Betis, Real Sociedad, lo elimina, que coge a la Juventus, que lo elimina y que llega a la Roma y le gana la final. Pues creo que es una temporada histórica, sobre todo también porque el aficionado creo que no esperaba esto, ¿no? No, era, bueno, ni lo, yo creo que nadie, el que esperara esto, excepto Álvaro. Ahí quería yo llegar. Tenemos al hombre que esperaba esto, porque decía Isaac, aquí lo que ha pasado al final es que el Sevilla terminó en Champions, levanta un título. Y Alvarito Borrego, en el peor momento del Sevilla, dijo, cuidado. Verdad que digo que el Sevilla estaba a la 4ª plaza, que era Champions, pero nos quedamos un poco con que al final llevaba razón. En las cosas es el hecho. Pero corrijo. No dije que optase a la 4ª plaza. Dije que para mí la pelea por la 4ª plaza era la más barata de los últimos años, pero no en términos de puntuación, sino que oye, al final se había caído el Sevilla, el Villarreal con la llegada aquí que se tiene al principio generaba muchas dudas, y la Real siempre es un equipo muy irregular. Por eso dije que estaba barata. De hecho, lo pueden sacar ahí, dije que el Sevilla optase a esa 4ª plaza era una utopía. Pero es que pero si lo veías peleando por Europa. Efectivamente, de hecho, bueno, volviendo a ese día, al final tengo unas vacaciones pagadas, pero es que nunca hay que dudar del Sevilla, ¿no? Y yo siempre lo pongo como ejemplo, pero como ejemplo de vida. Oye, al final te golpean y se levanta, dudan de ti y te sobrepones a los obstáculos. Hubo quien se rió, hubo quien lo menospreció, hubo quien incluso dejó de confiar en él. De hecho, creo que ni la propia plantilla o eran los pocos o los únicos que confiaban en sus posibilidades,
Pero al final ese aura distinto que hay en Nervión le ha vuelto a cambiar la vida. Hablabas de la nota, para mí todo lo cambia a la final. Habría sido ridícula la temporada si la pierde por el dinero y por la catarsis económica. Es que yo estoy de acuerdo con Álvaro, pero que esto es así. Es que es toda una carta. Te sale boca arriba o boca abajo. Pero es que esto es así. El fútbol y la vida es así. Depende de la tanda de penalti, pero esto es así. Es así. Es que son 40 millones de euros más o 40 millones de euros que no tienes. Es ganar un título, entrar en Champions. O te quedas en el 12. Y acaba disputando Supercopa Europea. Es que ya venía con problemas para acudir al mercado. Ojo, que, no, te digo, ahora os voy a hacer una pregunta porque además la voy a decir ya para que os la vayáis pensando, ¿no? Si Mendilibar no solo ha salvado al Sevilla deportivamente, sino económicamente. En fin, si Mendilibar ha salvado al club. Eso me lo vais a contestar ahora, pero quiero, para puntualizar, ¿no? Y dejarlo claro con la nota. Isaac, una nota del 1 al 10. Tú has dicho histórica, entiendo que será 9. 9. 9 y no pongo 10 porque las de 10 la hizo Juan de Ramos en el 2006-2007. Lorito. Yo creo que un 9, pero con el tiempo será un 10, porque creo que es la temporada más estimulante o más excitante que al final define mejor el sentir del sevillismo, que te peguen y que te golpeen y te levantes, y creo que con el tiempo será un 10. Edu. Yo creo que un 10. Y yo estoy en sintonía con lo que dice Isaac. Al final el Sevilla se había jugado todo a tener una carta en el bolsillo que se te podía caer en cualquier momento. Y la gente habla de, no, es que el Sevilla cambia desde la llegada de Mendilibar, el Sevilla cambia desde los 2 goles inverosímiles en Manchester. Yo creo que ahí entrarían en el vestuario, ahí dirían, señores, vamos a tomarnos esto en serio. Y desde ahí el Sevilla, porque el Sevilla está ahí, gana partidos con Mendilibar, pero no juega bien. Pero después el Sevilla ha tenido picos de juego bastante buenos. El día del Manchester el Sevilla juega bien, los 2 partidos contra la Juventus juega bien, la final al final es una final y en las finales nunca se juega bien al fútbol. No sé qué sea el Barcelona de Guardiola. Mourinho tampoco lo puso fácil, pero al final la temporada es eso. La temporada del Sevilla ha sido de cerrar muchas bocas. Yo creo que la primera la mía, porque creo que nadie daba un duro por este equipo en enero, un equipo que estaba... Es más, yo seguía, estando en el autobús de la prensa, cubriéndolo para Cope más Sevilla, que hicimos un especial al día siguiente, yo levantaba la cabeza y decía, ¿será verdad que tiene la Europa League Sevilla? ¿Será verdad que la ha conseguido con lo que ha pasado este año en descenso, con los problemas? No, y no te digo que el peligro de descenso fue real. No es que fuera real, es que estaba en descenso. El Sevilla se pega un mes y medio en descenso porque el Sevilla se marcha al parón del Mundial en descenso. Se marcha el 18 con el Cádiz y el Elche, creo que era, si no recuerdo mal. El Sevilla pierde en Getafe, que te estoy hablando de que eso es finales de febrero, no me estoy yendo a diciembre o a noviembre. Sí. A finales de febrero pierde en Getafe contra un equipo muy cortito y es lo mejor que le ha podido pasar al Sevilla en la historia. O sea, el Sevilla le tiene que agradecer a Munir todo lo que le ha dado en su vida y el gol que le marca en el Coliseo. Lo que sí entiendo preguntando a los tres es que ponéis notas, ¿no? 9, 9, 10. Entiendo que la Europa League eclipsa todo lo que ha sido el 12º puesto. Sí, porque al final lo decía Isaac. Aunque yo estoy de acuerdo, yo entiendo lo que dice Isaac, porque al final esto es como cuando se hablaba un poco de la temporada del Barça, si el Madrid llega después y gana la Champions, al final lo que cuenta es la Champions, ¿no? Pero es verdad que alguno que nos esté viendo pensará, oye, le dan un sobresaliente al Sevilla, pero el Sevilla ha quedado el 12º en Liga. Bueno, pero es que ha conseguido vía Europa League la clasificación para la Champions. Vamos a ver. Esto no quiere decir, porque imagino que la siguiente pregunta será, y perdóname que me pongo en tu puesto. Tú te puedes poner donde tú quieras. Tema de planificación. Entonces la plantilla es perfecta, todo es perfecto. No. Pero hablamos de resultado final. Queda el 12. Sí, es verdad. Pero es que gana la Europa League. Por lo tanto, y entra en Champions. Por eso. ¿Y por qué no le pongo un 10? Porque el 10 lo tiene Juan de la Cruz Ramos Cano, que es el entrenador más brillante que ha tenido el Sevilla en su historia, que ha conseguido en 2 años todos los títulos posibles que estaban al alcance del Sevilla. Europa League, Supercopa Europa, Supercopa de España y Copa del Rey. Esos son los títulos que ha conseguido. Por eso no le puede poner un 10 a la temporada. Pero si es histórica porque consigue un título. Claro, y además te la juegas con un tiro y has matado. Y ya no solo eso, al final el objetivo del Sevilla al principio de temporada era entrar en Champions. Y mejor o peor, no, era la única, con más o con menos sufrimiento,
estás en Champions y además estás mejor que el año pasado. Y disputando porque una el año, Supercopa Europea. No, y porque el año pasado tú entrabas en Champions en el bombo 2 o en el bombo 3 supuesto, y este año vas al bombo 1. Es que este año evitas al Paris Saint-Germain, al Bayern Múnich. Pero es que del bombo 2 tú no te puedes enfrentar ni contra Atlético de Madrid ni contra Real Madrid. Y veremos si el Barcelona va a la Champions League finalmente o no, o corre el puesto al Villarreal. Exacto. Cuidado, cuidado también. Entonces, y al final, parece una tontería, pero el hecho de ganar una UEFA y el hecho del rendimiento que ha dado el Sevilla en Europa en los últimos partidos es bueno para también hacer mercado de jugadores. Hay jugadores que durante toda la temporada han hecho el ridículo. Pero al final lo que se ve dentro de la temporada es que Montiel aparece en 2 fotos este año, por muy mal que haya jugado. Lo que podemos decir es que, claro, todo lo bueno que ha hecho en el último tramo eclipsa lo negativo anterior. No, pero es la realidad. Solo quédate con el ejemplo de Montiel. Montiel aparece este año. Montiel ha hecho un año entre malo y nefasto. Pero aparecen 2 fotos este año. Una es para levantar la Champions con Argentina marcando el último penalti y otra es para levantar la Europa League. Representante de Gonzalo Montiel. Mendilibar ha hecho partidos algunos que no han sido malos, es cierto. Y creo que prácticamente todos han rendido con Mendilibar, que eso es muy complicado. Por cierto que lo sevillanicé en su momento, cuando levantó la copa, lo empezó a llamar Pepe Luis, del barrio de San Bernardo. Empezó Pepe Luis Mendilibar porque, hombre, yo creo que se merece algún gesto sevillano por parte de nosotros y del Sevilla, porque creo que José Luis Mendilibar ha pasado a canonizarse como Pepe Luis Mendilibar. Y te digo una cosa, aprovechando esa canonización que le has hecho tú a Pepe Luis Mendilibar, como dice el gran Isaac Escalera, y si lo dice, no hay nada más sevillano que llamarse Pepe Luis, ¿no? Y a partir de ahora vamos a llamarlo así. Os pregunto, ¿ha salvado don José Luis Mendilibar, también conocido como Pepe Luis Mendilibar, al Sevilla económica y deportivamente? ¿Ha salvado al club con la gesta que ha conseguido? Sin lugar a dudas. Además, yo lo vengo diciendo toda la temporada. Es más, yo creo que en el fútbol lo más importante es tocar plata, pero yo me vuelvo a apostar otros 100 euros a que la directiva habría firmado, si le pones en la balanza ganar una Copa del Rey, que oye, al final es un título, o un título muy importante, por cierto, o entrar en Champions, este año se habría decantado por lo segundo, pero por la necesidad económica. Claro. Es que creo de verdad que el sevillismo no es consciente de la ruina económica que se le avecinaba al club si no entraba en Champions este año. Es que el club, de hecho, creo que es la primera vez en 10-12 años que, oye, los gestores económicos ya dejaban entrever o atisbaban que iba a ser un mercado muy complicado. Es que estaba devaluada la plantilla, Alvarito, que estaba devaluada la plantilla. Es que claro, es que esto es verdad que el Sevilla pega un tiro y ha cambiado la película completamente. Al final la suerte cambia muy rápido en el fútbol y sin ir más lejos, voy a barrer para lo mío, para la cantera. Es que el otro día Luis Micruz, en el partido, en el derbi clásico de filiales, hace 2 golazos y da una asistencia. Y que Luis Micruz te puede sacar 4 millones de euros si el Barcelona pica en el anzuelo y te lo compra. Estamos hablando de un futbolista que ha jugado 3 partidos oficiales con el primer equipo del Sevilla. Entonces, al final, es la realidad de que, obviamente, Pepe Luis Mendilibar salva. Ojo a la estampita con el aro en la cabeza, salva económicamente. Angelizado. Salva económicamente. Vale, por favor, esto como sacó en su día de Juanmi, yo la saqué de José Luis Mendilibar. Salva económicamente la temporada por eso, porque ha puesto en valor otra vez a una serie de futbolistas. De hecho, hasta Rafa Mir marca 3-4 goles con Mendilibar. Sí, es que los han enchufado todos. Entonces la realidad es que tú vas a sacar tajada por alguno de los que no te quieras quedar y después. Obviamente el Sevilla el año que viene vuelve a tener un cartelón a la hora de acudir al mercado, porque otra vez va a jugar fase de grupos de Champions y porque el cuarto puesto, que el Sevilla lo tenía fidelizado en las últimas temporadas y era el principal candidato para ese cuarto puesto, que este año se lo ha quedado la Real Sociedad. Si el Sevilla no hubiese ganado la Europa League y no hubiese entrado a la Champions, la Real Sociedad, el Betis, el Villarreal y hasta los Osasuna tuviesen sacado tajada por el dinero que iban a coger de las competiciones europeas. Ahora eres tú el que vas a coger una cantidad inhumana, el que vas a jugar una Supercopa de Europa, que si la ganas vas a tener otra mortera de dinero encima de la mesa. Y es que al final estamos hablando de que el Sevilla estaba en números rojos y desde el 31 de mayo ha vuelto a ponerse en números verdes. Todo esto ha tenido que hacer José Luis Mendilibar para que le ofrezca la renovación, se la han puesto fácil, Vamos a ver, yo ahí estoy mitad con uno, mitad con otro. Es decir, yo creo que el club hace bien el club llama a Mendilibar para salvar al Sevilla. Lo salva.
yo creo que nadie, ni en el club tampoco, se hubiesen imaginado cómo ha acabado todo esto. Solo Álvaro. ¿Cómo ha acabado todo esto? Es solo Álvaro, correcto. Solo Álvaro. ¿Qué ocurre a partir de ahora? Pues claro, pues estoy de acuerdo que Mendilibar ahora pues incluso querrá apretar un poco, que está en su derecho porque Mendilibar ha ganado la Europa League y querrá lo suyo también. Y el Sevilla se vio literalmente obligado a ofrecerle la renovación. Eso es lo que te digo, pero yo entiendo lo que tú dices, porque es verdad que el Sevilla, claro, es que en ningún momento se plantea esta situación, ¿no? Pero a mí sí que hay un tramo en el que ya una vez que había pasado el eliminatorio con el Manchester United, estamos de acuerdo que si al final no termina ganando la Europa League, bueno, no estamos hablando de este cambio tan drástico de lo negativo a lo positivo, pero es verdad que le había cambiado la cara a un equipo, a un montón de jugadores, que es una cosa que en el fútbol, nosotros que estamos viendo temporada tras temporada, cada vez más partidos, es que es una cosa inverosímil, que se cambie tanto a un equipo, ¿no? Entonces parece que ha costado más reconocérselo por su perfil. Pero yo ahí no, sinceramente, esto lo he debatido con algún que otro compañero también, yo ahí no estoy de acuerdo. Si el Sevilla se equivoca con Lopetegui después de hacer otra proeza. 3 veces consecutivas clasificar un pero equipo ya para llegaba el equipo con sensación. Bueno, 3 veces tú consigues el objetivo, 3 veces consecutivas, pero claro, es que ahí está la temporada, y se acaba la temporada. Pero y el Sevilla, entre muchas reuniones y muchas dudas, sigue con Lopetegui. Sí. Y el Sevilla se equivoca por precipitarse. Lo que no se quiere ahora es precipitar. Bueno, precipitarse con Lopetegui no, porque precipitarse hubiera sido si lo hubiera echado, no, porque ya había dudas. No, precipitarse por continuar con él. Es decir, el Sevilla pudo esperar un poco más y a lo mejor aguardar unos días más y tomar una decisión más tarde, ¿no? No la toma. ¿Por qué? Porque quería continuar por H por B. Parece que Monchi tenía la idea de que continuase Lopetegui. Y creo que eso no quiere cometer otro error igual. Pero el fútbol le ha puesto en bandeja a un entrenador. No, es verdad que pocas veces te pone la decisión más fácil. Alberto, te pregunto, con Mendilibar, parece ya que parece que se llegará a un entendimiento. ¿Tú vaticinas, a pesar de lo que estamos hablando del éxito de esta temporada, vaticinas mucho cambio? Porque ahora sí que aquí sí que hay poder económico para revalorizar, te iba a decir, no, hacer una limpia en la plantilla, porque hay jugadores ya que o bien por el salario o bien por el rendimiento. Fíjate que en esto no son de garantía. Tampoco estoy del todo de acuerdo, porque al igual que hablábamos antes del Betis, yo no creo que en el Sevilla Fútbol Club haya muchos futbolistas revalorizables, revalorizados. Creo que su principal activo, uno de sus principales activos es Bono, y por un portero difícilmente te paguen una mortera en el mercado de fichajes, ¿no? Pero volviendo a Mendilibar, yo creo que lo más importante, y ahí sí coincido con Isaac en que haya consenso. Creo que no lo había con Lopetegui, y para mí el proyecto empieza muerto en el momento en el que no se tiene plena confianza en él, como tampoco se tenía en Sampaoli. Creo que, bueno, no todas las partes estaban de acuerdo en su fichaje, y me temo que ahora tampoco eso ocurre. Por méritos deportivos creo que es innegable. Hoy un entrenador que cumple su objetivo 5 jornadas con antelación y te gana un título, no solo con la influencia deportiva que tiene, sino con la económica, que para mí es más importante. Lógicamente le han puesto en bandeja, como decía Isaac, esa renovación, ¿no? Pero si lo hacen, sí que se debe confiar. Él va a pedir sus mimbres. De hecho, creo que ahora está en una postura de fuerza, porque, oye, él prácticamente llegó aquí como una gran oportunidad, o la oportunidad de su vida. Él mismo lo ha dicho. Yo estaba en paro y prácticamente, venía aquí a cumplir mi cometido, pero ahora sí que creo que debe estar en una postura de fuerza, en una situación en la que puede y debe, o se ha ganado el derecho a pedir los futbolistas, que creo que también cambiarían un poco el sistema. Claro, porque Mendilibar va a pedir lo que quiera, es lo que te iba a preguntar. Edu, ¿tú ves a Mendilibar apretándole a Monchi que hay que cambiar cosas aquí? Hombre, claro. Yo creo que Mendilibar otra cosa podrá ser, pero tonto no. Mendilibar lleva mucho tiempo en esto, y Mendilibar creo que por una parte quiere disfrutar de la Champions, que es algo que nunca ha podido tocar, y quiere disfrutar de tener, como él siempre ha pregonado desde que llegó, la mejor plantilla que ha entrenado en su carrera como entrenador. Pero creo que también Mendilibar sabe de las limitaciones que tiene la plantilla, y también querrá hacer una plantilla acorde a lo que él considera. A Mendilibar le gusta jugar con 2 delanteros, y Mendilibar no juega en el Sevilla con 2 delanteros porque solo había 2. De hecho, eso lo ha dicho él en innumerables ocasiones. A Mendilibar le gustan extremos rápidos. El Sevilla tiene 2 cedidos por ahí, que son Ronnie López e Idrissi, que yo creo que
incluso le pueden encajar a Mendilibar. Yo creo que a Mendilibar le va a sacar partido a jugadores que pensamos que no lo tienen, pero también Mendilibar necesita la salida de muchos mediocentros de pelotita al pie, porque yo creo que Mendilibar no tiene esa confianza ciega en el Papu Gómez, no tiene esa confianza ciega en Oliver Torres, necesita otro tipo de jugadores, pero sí que es verdad que Mendilibar ahora mismo está en una posición de fuerza por dos razones: por lo que ha conseguido deportivamente y porque ya se vio el jueves pasado en la celebración que la afición está al 101% con él. O sea, la afición sabe que el principal valedor de lo que ha conseguido el Sevilla al final de temporada es José Luis Mendilibar, porque coge un equipo muerto y los números hablan por sí solos. 4 victorias, 6 empates, 3 derrotas. Y las 3 derrotas, 2, yo, perdonadme, pero no la voy a contar, porque una es con el Madrid, que tenía la cabeza en Budapest, y otra es contra la Real Sociedad, que la cabeza no sé si estaba en Budapest, pero las piernas estaban en las 3 fiestas que se habían pegado los jugadores los días de antes. Eso te iba a decir, ya llegaron ya justito, con el tanque justito. Isaac, ¿cómo vaticinas el verano de Monchi? ¿Movido? ¿Cómo va a ser movido? ¿El Sevilla que se viene? Va a ser movido y tiene que ser movido, ¿no? Esa es la otra parte que quería que comentáramos ahora, del tema de la planificación. Yo creo que hay puestos a mejorar. Yo creo que en el centro del campo es clave. Dentro del campo tiene 2 futbolistas que son los titulares para Mendilibar y tienen ya una edad y no tienen sustituto. El caso de Fernando y de Rakitic. Ahí necesita, sobre todo para el juego de Mendilibar, futbolistas fuertes, futbolistas físicamente que sean, como se dice ahora, box to box, sí, que sean fuertes y que puedan venir a las 2 áreas. Pero sobre todo, yo creo que para Mendilibar, arriba delanteros, bandas rápidas y centrales. Es decir, hay que ver cómo está marcado. Marcado todavía no lo hemos visto al 100%. Cuando ha jugado bien. Es un central fuerte. Hay que verlo con una pretemporada entera, sin que lo precipiten a la hora de jugar. Hay que verlo. Yo creo que eso también es clave, ¿no? Viene Gatoni al Sevilla, central que habrá que verlo. Badé, ¿no? En teoría. Y veremos a ver Badé. Serían 4 centrales, ¿no? Pero de ahí... y Gudel, ¿no? Y Gudel, claro, que juega tanto... Yo que Gudel ya lo pongo más por delante por si acaso ya Mendilibar pues le da esa libertad, ¿no? Pero para mí sí hace falta central, medio centro, para reforzar el equipo de verdad. Estabais contando eso ahí. Es verdad, otro futbolista. Es que no es lo mismo hablar de cantidad que de calidad. Un poco estaríamos hablando de esa línea, sobre todo, de Badé marcado sería lo ideal. Rekic, sobre todo por delante, medio campo. Yo creo que Rekic va a ser uno de los que el Sevilla... ¿Hay alguno que veas que nos sigue? Sí, Rekic. Yo creo que Rekic va a ser el primero en salir, porque además Rekic, y lo siento mucho, a mí Rekic es un futbolista que cuando juega me encanta, pero Rekic tiene una cosa que es incapaz físicamente de jugar más de 3 partidos seguidos sin lesionarse. Y si tú tienes esa incapacidad, tú no puedes ser futbolista. Alberto, para que remate, sin algún nombre que tú crees que va a salir. Yo es que creo que la prioridad del Sevilla debe ser rejuvenecer la plantilla. Lo contábamos en el Desmarque hace unas semanas, que la idea o la prioridad del club era firmar a gente joven con margen de revalorización. Es cierto que ahora con más músculo económico, oye, pues tienen más poder para ir al mercado. Pero yo creo que una de las grandes ventas o salidas del club, por ejemplo, por poner un ejemplo, puede ser la de Nesiri. No, es verdad que apunta muchos focos, ¿no? A Nesiri y Bono. Yo creo que es lo que tú decías, ¿no? Va a haber movimiento y aparte el Sevilla, la garantía que tiene es que ahora sí tiene músculo económico para afrontar esa revolución que de otra manera, sin este título de Europa League, hubiera sido prácticamente una utopía, ¿no? Queridos, nos quedamos sin tiempo, como siempre, Edu. Un placer tenerte aquí, ¿eh? Un placer, amigo. Tienes que descansar todavía de Europa League, y al gran Isaac también, que no ha parado de trabajar desde entonces. Isaac, ahora un poquito de tranquilidad. Muchas gracias, Fran. Hay que decirle a don descansaremos un poco. Hay que decirle a don Rafa que te deje. Si se puede. Ahí tranquilo, don Alberito. Muchísimas gracias. El placer es mío. Al final, en esta casa tan cofrade, la Virgen de Rocío también nos ha dado suerte. Hombre, por favor. Y a ustedes no se vayan, seguimos aquí. Y todavía queda muchísimo más debate, aquí en Grada 101. Montepío Aseguradora patrocina este programa. ¿Qué tal? Muy buenas de nuevo. Seguimos aquí en Grada 101. Hemos terminado con la primera mesa de debate, pero ahora vamos a incrementar todavía el ritmo y con más contertulios porque estamos en un especial final de temporada. Hay que ponerle nota, hay que mojarse tanto con la temporada del Real Betis Balompié como la del Sevilla
Fútbol Club. Y voy a empezar por el querido Manu Colchón, que se estrena aquí en el plató, aunque ya lo vieron ustedes de corresponsal allí en Manchester con aquella eliminatoria ante el Real Betis Balompié. Don Manu, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Fran. Encantado, agradecerte infinitamente que me des la oportunidad de venir aquí y con ganas, ¿no?, de hablar del Betis, del Sevilla y de este final de temporada. A modo de titular, rápido, ¿qué sensación te dejó ayer esa despedida de Joaquín, ese final de temporada del Betis? Si lo tuviera que definir con una palabra, sería emocionante, porque fue emocionante para todos, para la afición, para el jugador, para el cuerpo técnico, sus compañeros, la familia seguro también en la grada. Y yo creo que es algo irrepetible y que solo va a poder igualarse mañana en el partido homenaje. Fíjate que irrepetible seguro que calificaría el querido Álvaro Muñoz como los días que se pasó ahí con esa celebración del Sevilla. También estuvo en la despedida de Joaquín, cierto, lo que pasa que en el acto. Alvarito, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Fran. Pues sí, la verdad que, como ha dicho Manu, lo que se vio ayer en el Benito Villamarín creo que fue algo impresionante. Mañana ya se rematará, ¿no?, en ese partido de leyendas. Y una leyenda pues que abandona el fútbol, el Betis, y que yo creo que vamos a tener que esperar mucho tiempo para que se vuelva a repetir algo parecido aquí en Sevilla. Trasciende, es verdad que trasciende un poco de lo futbolístico. Bien sabe eso el querido Tintero Verde y Blanco. Mi querido Tintero, buenas noches. Buenas noches, Fran. Siempre es un placer tenerte aquí. Lo mismo digo. Vamos a hablar de cosas interesantes y además de una iniciativa preciosa que me va a dejar que dé un poquito de la exclusiva. Yo sé que los Comegambas están ahí, pero vamos a comentar un poquito de una iniciativa de Tintero que hace muchísimo por el Real Betis Balompié y por los béticos. Tú estuviste allí en el campo, Tintero, nos vimos allí. Estuve. ¿Cómo lo calificas? Pues yo creo que fue la fiesta de Joaquín. Ayer en el Villamarín no era un partido, era 54.000 personas y Joaquín y 54.000 personas más. Yo creo que al final merecida la despedida del capitán. Ves que ayer fue una jornada de despedida en diversos equipos, de diversos jugadores, y yo creo que la que vivimos ayer en el Villamarín fue la más emotiva y la más emocionante de todo el panorama nacional. Fíjate que es eso, ¿no? Era un día de despedidas, un día de finales, de cambios de ciclo en equipo. Y yo le quiero preguntar a la querida Reyes García, que también se estrena aquí hoy. Reyes, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Encantado de tenerte Igualmente aquí con nosotros. Que es verdad que se va un futbolista importante, no solo para el Betis, sino para la ciudad de Sevilla también, ¿no? Para nuestro fútbol. Exacto, se va una leyenda que al fin y al cabo pues bueno, se merecía ser ovacionado, y mañana ya tendrá su oportunidad de cerrar su etapa por todo lo alto. Fíjate, mañana es el remate allí, ¿eh? Con Asusado, Tintero, anda que no te gustaba a ti cómo tiraba las faltas. Madre mía, me asustaba hasta yo. Esos lemas, ¿eh? Falta el sombrero definido ya y hubiéramos ya puesto el 10. Os quiero hacer una pregunta a la mesa. Estamos hablando de que se ha retirado el mejor futbolista de la historia del Betis. Empiezo por ti, Manu. Y vais por trascendencia, por simbolismo, yo creo que sí. Luego podríamos debatir la calidad de algunos, recientemente Fekir, luego en otros tiempos pues otros futbolistas que han pasado y que han marcado época, pero por trascendencia yo creo que Joaquín, el estandarte, se suele decir una de las 13 barras, yo diría que es más de una del escudo. Esa es buena. Alvarito. A mí me encantaría poder opinar de esto, pero es que no puedo. Yo es que cuando Joaquín pues debutó con el Betis, yo no era creo que ni un proyecto en esta vida. Es que Joaquín lleva 23 años vistiendo pues camiseta de fútbol. ¿No venías a refregarnos aquí tu juventud acaso? No. A mí no, porque quiero yo resaltarlo, porque cuando yo hablo, por ejemplo, pues con mi abuelo, pues que es del Betis, también me habla sobre Gordillo, Alfonso y todo. Sobre Luis del Sol, eso estamos de acuerdo, pero no podemos traer a la gente. Entonces, si le preguntamos a una persona de 80 años, nos dirá eso. Pero para ti, para lo que tú has visto. Sin dudarlo. Para ti es el jugador más importante que he visto yo en el Betis. En el Betis, ¿no? Reyes. Porque, oye, también te digo, uno puede decir, ha visto vídeos de podido ver Pelé, sabes lo que ha ganado y entonces claro. Tu opinión dice que es el mejor futbolista aunque no lo hayas visto, ¿no? Entonces, un poco, Reyes, ¿qué piensas tú sobre eso? O sea, estamos hablando de que se ha retirado el futbolista más importante de la historia. Indudablemente. Hables con quien hables, siendo bético, te va a decir que la figura principal del Real Betis es Joaquín Sánchez. Que no hay duda. No hay duda. Tintero, tú has visto más jugadores, pero es verdad que es el carisma, es ese reflejo, ¿no? del Betis en él y es ese récord de 622 partidos. Claro, que yo creo que Joaquín traspasa o trasciende el fútbol. Yo creo que es el compendio de todo. Futbolista, persona, carácter. Entonces yo creo que eso refleja muy bien, yo creo, lo que es la afición o el concepto que la afición del Betis, y yo creo que el resto de aficiones de España, de Europa y del mundo tienen sobre lo que es el Betis. Entonces yo creo que es que el mejor jugador, pues que yo haya visto, sí.
obviamente yo creo que con el O más importante, ¿eh? yo creo que con el paso del tiempo trascenderá más. Entonces, yo creo que cuando, ahora mismo es que lo tenemos actual, o sea, se ha retirado hace 12 horas. Yo creo que cuando pasen los años, pues históricamente se pondrá al nivel de los Esnao, Lacardeño, Sagordillo, Luis del Sol, pero actualmente, y yo creo que, repito, es que es todo, es un compendio de futbolista, clase, personalidad. Yo creo que el bético se siente reflejado en lo que es en la persona de Joaquín. Si tú tuvieras que quedarte con uno, sí te quedarías con Joaquín. Que yo haya visto, claro, obviamente me encantaría haber visto, por ejemplo, a Cardeñosa, pero no he tenido la suerte, pero que yo haya visto es un jugador diferencial de los que ya no se ven. Ya el fútbol es técnica, táctica, poquitos regateadores, poquitos inventores. No, sí, yo también que en el documental, ¿no? Porque salió este mismo año, que la gente es que no le defina como Joaquín Sánchez, Joaquín el del Betis. Sí. Es que Es lo que dice Tintero. Yo creo que eso lleva a la importancia, ¿no? Hablamos del jugador más importante de la historia del Betis. Claro, es que no es solo futbolístico, es un poco todo lo que rodea. Claro, es que es un embajador siendo futbolista, no solo yendo a programas pues, de televisión, como también alude pues, mucha gente, sino que es que ha llevado pues, la marca Betis a muchos lugares, a muchísimos, ya cuando estuvo en Italia, incluso en Málaga y Valencia, y también fuera de él, ya fuera ya de broma, pero por ejemplo, tener trascendencia en hacerse un vídeo viral ya con Haaland y bromeando con él, y que ya abre ya nuevos mercados, Mourinho halagándolo como uno de los mejores jugadores pues que ha visto y que no ha podido pues, tenerlo en sus manos. Joaquín es un jugador pues diferencial y que lo ha sido durante mucho tiempo, y como ha dicho Tintero, cuando pasen los años empezaremos a valorar más incluso por la figura que ha tenido en el fútbol. Os pregunto, dejando a un lado ya lo de Joaquín, nota para la temporada del Real Betis. Empiezo por Tintero. Del 1 al 10, y explicación breve. Del 1 al 10, bueno, pues yo le pondría un 8. Me gusta siempre dejar un poquito de margen, obviamente, estamos en objetivo. Yo creo que para mí, aunque es verdad que en el discurso de Pellegrini, de directivos, de jugadores, la Champions siempre ha estado ahí. Yo creo que para mí era un objetivo no irreal, porque hemos estado ahí, pero sí un poquito lejano. Estamos sextos, hemos estado con Villarreal hasta última hora peleando por ese quinto puesto, pero yo creo que es verdad que el siguiente paso del Betis yo creo que es trascender en Europa. Yo creo que es el debe de este Betis, pero bueno, tercer año consecutivo en Europa, nunca lo habíamos hecho. Obviamente es histórico, pero yo no lo haría reseñable porque caeríamos un poco en el conformismo. Entonces hay que seguir. La buena suerte de los béticos es que tenemos un entrenador que quiere más, que no le da vergüenza públicamente pedir más. Yo creo que un notable la temporada del Betis. Reyes. Pues yo le pongo un 7. Empezó bastante bien. Yo no recuerdo una temporada del Betis así. O sea, también por la diferencia con el Sevilla, ¿no? Yo creo que eso también lo hemos notado mucho, de que le hemos dado más importancia al Betis, a lo que ha hecho el Betis esta temporada por esa diferencia en la ciudad, esa rivalidad. Pero yo creo que un 7 y muy merecido, porque además se ha clasificado finalmente para la Europa League, y pues eso al final es una competición importante. Es el objetivo, ¿no? El objetivo que tenía en mente el Betis y lo cumplió. Genial, sí. Alvarito. Yo le copio el 7, pero no por la rivalidad, sino porque el Betis empezó muy bien la temporada y el objetivo Champions se empezó a hablar desde diciembre, que era una cosa asegurada, prácticamente en la cabeza pues, de cualquier bético. Luego el Betis empezó a decaer, se le echa mucho las culpas a cartulinas rojas porque se ha visto, pero también una de las cosas pues, diferenciales fue lo de la lesión pues, de Nabil Fekir. Canales no ha estado a un nivel bueno en toda la temporada, ha tenido pues destellos fugaces. Borja Iglesias también pues empezó a decaer, y en sí el equipo en las últimas jornadas pues, del campeonato no dio, creo que todo por lo que podía haber dado. Al final el Villarreal se le escapó en la última jornada. La Real Sociedad también empezó a sacarle puntuaciones, se despegó un poco. Pero es que también vamos a decir que el Betis consiguió Europa League hace 2 jornadas, que es que era un objetivo que ya estaba claro prácticamente, y o sea, te ha faltado lo de me la falta un Champions. empujón, claro, y no solo pues ya la Champions, sino haber asegurado Europa League mucho antes también. Vale, Manu. A la hora, yo creo que de analizar la temporada del Betis es complicado, porque tú dices el Betis 22-23 y tú te esperabas a un equipo que estuviese cerquita de pelear la plaza Champions, y hasta 11 jornadas en la Champions, tenemos que recordarlo. Pero luego, como bien ha dicho Álvaro, el tema de las lesiones, el tema de recalcar la venta también de Alex Moreno en invierno, que eso no lo hemos dicho, y es un futbolista trascendental para el equipo. Yo creo que al final esto te da un equipo que llega, cumple el objetivo, pero se queda un poco lejos con todo lo que le ha pasado. Yo le pondría un 8, porque analizando todo el cómputo general
Yo creo que Manuel Pellegrini sobre todo, pero también ayudado de los futbolistas, ha resuelto una papeleta que cuando veíamos al Betis jugar en las últimas semanas en algunos partidos, el Martínez Valero, aunque lo acabó sacando, con el Celta, en el campo de los Asuna, se veía que iba a acabar la temporada algo peor, y yo creo que al final lo ha salvado con creces, así que un 8 también. Hablamos un poquito de lo justito que ha llegado el Betis a este final. Reyes, ¿tú ves mucho cambio en el Betis en verano? O sea, ¿ves cómo necesita el Betis una revolución y no puede por lo económico? ¿Qué esperas un poco del verano? Pues espero bastantes cambios, sobre todo también por el tema de Joaquín. Ahora me imagino que también tendrán que encontrar la identidad después de perder a Joaquín, de un jugador diferencial. Bueno, en este caso podría asemejarse un poco más a Borja Iglesias, Canales. O sea, que cojan más peso otros futbolistas o traer, me imagino que estás apuntando un poco un jugador de referencia bética como Ceballos. Sí, también que sea un poco más conocido en el panorama europeo, que tenga una trayectoria un poco más consolidada, ¿no? Al final, pues eso, va a jugar una Europa League y eso también conlleva que se fichen a unos perfiles mucho más altos, ¿no? Tintero, tú esperas, no lo que quieres, si quieres movimiento, pero ¿cómo esperas el verano con la información que tú tienes? A ver, el principal escollo de la planificación es que hay que encontrarle sí o sí un sustituto a Nabil Fekir. Nabil Fekir ya adelantó el ingeniero Manuel Pellegrini en la rueda de prensa previa al partido del Valencia, que mínimo octubre-noviembre. Las lesiones de rodilla siempre son traicioneras porque ya no es recuperar muscular, es recuperar de cabeza. Entonces yo creo que sería un hándicap bastante importante el no tener un sustituto, llámese Ceballos, llámese lo que se llame. Y lo difícil es traer el sustituto. Efectivamente, y lo difícil es traer el sustituto. Amén de las dificultades económicas que pueda presentarse en el club, pero sí es verdad que te pones a mirar la plantilla, los puestos, pones a contar y 6, 7 jugadores fácil salen. Y la cuestión es tener el dinero para traerlo, ¿no? Cuando has visto hoy esa noticia de la posible ampliación de capital, ¿qué te transmite? ¿Seguridad? ¿Eso le da miedo al Bético? ¿Le da esperanza de que se va a arreglar la situación económicamente? A ver, yo entiendo que al Bético lo primero que surge es la pregunta de cómo es posible que después de 3 años entrando en Europa sigamos teniendo problemas económicos, porque claro, ya el tema de no es que el COVID, bueno, pero es que el COVID lo han sufrido todos los equipos. Yo no creo que tarde mucho en salir alguien del Consejo en explicar la situación, sobre todo para tranquilizar a una afición que, bueno, estaba ya celebrando la despedida de Joaquín, celebrando que estamos en Europa, esperando a lo que muchos les gustan, que es el mercado de fichaje. Ahora sale esta bomba. Yo no creo que tarde mucho en explicar, por eso, para tranquilizar, para que salgan, oye, mira, que esto es normal, esto es un paso para un futuro, para poder acotar bien el mercado de fichaje, afrontarlo con garantías, a esperar. Yo creo que hasta que mañana termine el partido de Joaquín, yo creo que no se va del club, no creo que se diga nada porque es quitarle la atención a la de retirada de Joaquín, pero yo creo que sí, que alguna explicación darán para tranquilizar a la masa bética. Es interesante lo que dice Tintero, Manu, porque es verdad que después de esa despedida de Joaquín, sí, y un poco de haber cumplido el objetivo, no sé si tú palpas la sensación en el Bético, después de ver lo de la ampliación de capital, no sé si de desazón por la situación económica, de inseguridad, de sin miedo. Inseguridad y sobre todo un poco de decepción también, porque después de 3 años, como bien ha dicho Álvaro, de no entrar en Europa y de no terminar de hacer una plantilla con muchos movimientos, con muchos nombres grandes, pues el Bético quiere fichaje y eso se palpa. El Bético quiere caras nuevas y yo creo que también a la plantilla le hace falta. Luego, ¿las va a ver? Yo sinceramente creo que no, porque tienen que salir o muchos jugadores por pequeñas cantidades o jugadores que, por ejemplo, Guido o Raúl García de Haro, que se ha hablado también, que puede venir un montante bastante alto para que se abra un poco la llave. Si ocurre eso, pues a lo mejor vemos un poco más de baile de jugadores, pero si no, veo complicado que haya un mercado. De rumores siempre va a haber, siempre va a ser movido, pero luego de realidades lo veo difícil. ¿Tú crees que lo de Ceballos es real? Yo lo veo complicado. Yo creo que ahora mismo está más cerquita de renovar con el Real Madrid que de venir al Betis. Primero por el tema económico y segundo porque él también está allí bastante a gusto. ¿Verdad, Tintero, que hablábamos ayer? Que claro, si no se da lo de Ceballos, que es entendible desde el punto de vista del futbolista, porque tiene edad para firmar otro gran contrato y todavía tiene tiempo de volver al Betis porque es joven, además volviendo en una edad
acorde, ¿no? y adecuada, ya lo hemos visto con Joaquín. Pero es verdad que no sé yo cómo se tomaría el Bético otro segundo amague de regreso ya. Tú conoces mejor que nadie la afición del Betis. ¿Cómo ves esa situación? Lo hablaba con Manu antes de entrar. Yo creo que el Bético estaba no desilusionado, sino otro verano más, otra vez Ceballos, otra vez el dinosaurio por redes sociales. Pensando, bueno, si acaba viniendo. Que no hizo la tortuga de Mbappé. No va a ser un fichaje de julio, principio de agosto, va a ser un fichaje de sobre la campana. Pero claro, cuando el miércoles, jueves pasado, sale ese anuncio por redes sociales, de la cuenta oficial del club, de Ceballos diciendo que viene al partido de Joaquín. Hace el guiño con lo que el día anterior Mateo González puso por Twitter pidiendo calma. Yo creo que reventó, ese vídeo reventó Twitter. Eso es lo que te digo, ¿no? Si no termina viniendo. Es que porque era innecesario, básicamente, porque. Claro, es que tú piensas, bueno, que si se han metido tanto el chaval como el Betis en ese marrón, porque es un marrón, porque como al final no acaba viniendo. Claro, es que es cierto, y que es un poco pinchar a la gente ahí y poner al personal un poquito enfurecido. Es lo que dijimos, yo creo que tanto el club como el futbolista saben evidentemente las ganas que tiene el Bético de que el Ceballos venga aquí. Luego pone el mensaje en redes sociales que pone, haces el guiño que haces y claro, al final pues ilusionas a la gente para luego no venir. No sé, lo veo raro y lo veo sobre todo arriesgado por parte del club porque sabe evidentemente las ganas que hay. Que yo creo que es importante mañana, cuando Ceballos salte al campo, el papel de la afición, sí. Y igual que la afición del Betis te puede ganar partidos, yo creo que la afición del Betis puede hacer que Ceballos diga, bueno, muy interesante eso. Voy a esperar un poquito. Si lo mismo le he dicho al Madrid que me espere esta semana, voy a ver cómo va esto de la ampliación de capital, voy a ver si el Betis me puede decir, bueno, pues a ver si puedes alargar o tensar la cuerda con el Madrid. Y es verdad que él se quejó, no, lamentó ese recibimiento que tuvo en el día del partido con el Madrid, que yo creo que él también entendía que era la rivalidad del partido, ¿no? Y que no era un poco. Por eso mañana quizá sea un baremo, como tú dices, muy interesante para ver esa relación Ceballos y afición del Betis. Yo soy de los que piensan que la afición del Betis ha estado muy mosqueada con Ceballos. Conforme pasa el tiempo, yo creo que eso le ha venido bien a la relación Betis-afición de Ceballos-afición del Betis. Yo estoy convencido que el que esté todavía un poquito receloso y mosqueado con Ceballos, si acabara llegando en cuanto haga 3 ruletas, marca un gol y se ve el escudo 2 veces. Porque la afición del Betis es así. Sabemos, queremos mucho a los nuestros, pero cuando los nuestros nos afean algo, pues los odiamos con más ganas, como que si fuera uno de fuera. Y lo que dices tú, ¿no? Que oye, ya bastante estaremos pidiendo a la afición del Betis si tuviera que apretar encima por el fichaje de Ceballos, ¿no? Pero lo que dices tú es interesante, ¿no? Esa ayuda que puede enganchar ahí a Ceballos un poco a que él apriete más. Sí, venir aquí. Yo que estoy convencido de que mañana. Es un poco lo único que puede encomendarse, porque lo económico. No, lo único que podemos hacer la afición del Betis es eso. Además, del Madrid se está yendo todo el mundo, con lo cual ahora, ¿no? Sería el momento hombre, y que de hecho, que un jugador pida a un jugador suyo, como pasó ayer en el Santiago Bernabéu, que la afición del Madrid le pidió a Ceballos que se quedara, por algo será. Estamos hablando de un futbolista de mucha categoría. Alvarito, ¿vamos a tener guardia este verano o qué? Yo veo un mercado. Se resoplió casi, ¿entero? Que ya porque me veo yo que lo estáis que lo estáis exigiendo, que lo estáis cansando. No, el puff es de las horas que vamos a tener porque está pasando en el aeropuerto. Porque yo creo que por parte pues, de los dos equipos, no solo sino las llegadas, sino el tema salidas va a ser crucial. Estamos hablando sobre el Betis. Yo soy de los que piensan que para llegar a una piscina primero hay que tapar los agujeros. Y el Betis ahora mismo tiene muchos. Se está hablando mucho de que el Betis lleva 3 años consecutivos, bueno, ya va a ser el tercero en competición europea, pero también hay que tener en cuenta que la Europa League, salir pues, de la competición en octavos no son unos ingresos buenos. Y el Betis ahora mismo tiene una plantilla donde se ha invertido mucho dinero. Vamos a recordar Borja Iglesias, y Fekir, que no cobra pues, precisamente poco. Y luego también pues, varios pesos pesados pues, que están cobrando una cifra importante para los pocos ingresos en competiciones que está recibiendo el club. Vamos a ver el que pasa. Yo soy de los que opina que Guido Rodríguez tiene que ser una venta segura en este mercado para poder ingresar ese dinero que necesita el Betis. Por necesidad, claro. Es que... Por necesidad, sino y no por gusto, porque no vas a encontrar un jugador como Guido Rodríguez, como Guido en el mercado. Es que estábamos hablando y se hablaba, ¿no? Nombres de la anterior mesa lo comentábamos, no nombres como Luis Felipe y tal, pero bueno, a ver a quién trae, es que eso no es fácil, ¿no? Ramón Planes, desde luego, tiene mucho trabajo. Os pregunto, pasamos al Sevilla. Nota de la temporada del Sevilla, empiezo por ti, Manu. Hombre, pues yo al Sevilla le daría un sobresaliente. En global, ¿eh? ¿9, 10? Un 9. Un 9. Sí, porque realmente la temporada la inició bastante mal, con una planificación que dejó algunas lagunas, pero
al final el trabajo que ha hecho Monchi y sobre todo en el mercado de invierno, después el fichaje de Badé, para mí me parece un central escandaloso y que va a volver a salvar a Sevilla económicamente también, porque lo va a vender por bastante dinero. Y luego el tema de Mendilibar yo creo que ha sido el aspecto diferencial. Tiene una plantilla de Champions y con un entrenador que ha sabido sacarle partido, con un juego sencillo, con un juego fácil, pero a la misma vez efectivo. Ha conseguido un título, ha conseguido acercar, y yo creo que lo hubiese conseguido a posición europea en la tabla, a no ser que no hubiese ganado la Europa League y hubiese apretado un poquito al final. Centrado, ¿no? Exactamente. Sí. Y yo, al final, cuando te traes un título europeo a casa y te clasificas a Champions, no puedes bajar del 9. Álvaro. Yo es que daría 2 notas, ¿no? Desde septiembre a febrero un 3 y Mendilibar una matrícula. No nos vale ni Mendilibar, no, porque Mendilibar lo vamos a sacar aparte. Nota global de la temporada para el Sevilla. Un 6 en el sentido de hagan una Europa League, pero si lo ponemos en contexto y todo por lo que ha pasado, ha sido muy mala temporada, por no decir de las peores pues que ha pasado. ¿Qué pasa? Que ha salido un ángel pues de Bilbao llamado Mendilibar, que ha ganado una Europa League en apenas 18 partidos cuando el equipo estaba en descenso y ha hecho un milagro, es un milagro. Ha metido el Sevilla en Champions, pero la temporada no ha sido para nada buena. Por eso yo decía pues lo de las 2 notas, te digo, de matrícula. Yo estoy de acuerdo contigo en lo del milagro. Ya, hombre, es lo que decía Isaac Escalera antes, ¿no? Es que, claro, como el milagro se da al final y al final es donde se ponen las notas, con una Europa League y con un puesto Champions, lo que decía Manu, es difícil ponerle una nota tan baja, aunque yo entiendo lo que tú dices, claro, ponderando, bueno, cada uno pondera lo que quiere, ¿no? Más la Liga. También pues matizar una cosa, es que si el Sevilla hubiese perdido contra la Roma en penaltis, no hubiese entrado ahora ni en Conference League. Es que dejar al Sevilla con toda su plantilla, que es la tercera o cuarta que más cobra en esta liga, sin ingresos grandes y una reestructuración tanto en la directiva como en los jugadores y cuerpo técnico, y empezar desde cero. No, lo que tú dices tiene todo el sentido del mundo y es así. Es así. Una línea muy fina y que... Claro, por eso es lo que nos basemos, ¿no, Reyes? O sea, es decir, si te basas en el resultadismo final o en las sensaciones generales de la temporada. ¿Qué nota le pones tú al Sevilla? Pues yo un 6,5, ni una cosa ni otra. No es una sorpresa decir que empezó fatal. Yo no recuerdo un principio de temporada tan raro por parte del Sevilla. Los cambios de entrenadores, por supuesto, han mermado al equipo. Y fue de regular a mal a genial. Excelente. Entonces, a excelente. Pues, ¿qué más decir? Mendilibar ha salvado al Sevilla. La identidad del Sevilla la ha salvado. O sea, ese título de Europa League te sirve para salvar la temporada, pero tú le pones un 6,5. Sí. Haciendo un balance general le pongo un 6,5. Perfecto. Querido Tintero. A ver, yo soy muy cuadriculado. 10 en Europa, 4 en Liga, 14, entre 2 son 7, le ponemos un 7. Es verdad que en Liga ha estado muy por debajo de su nivel. Yo creo que al final los 2-3 últimos partidos, 2-3 últimos y 4-5 desde que ya... Yo creo que la final del Sevilla fue ante el United. Yo creo que una vez ganarle como le ganaron a uno de los claros favoritos para ganar el título, yo creo que Sevilla dejó de lado la Liga. Yo creo que el Sevilla, los jugadores sabían que yendo a ralentí les iba a dar para mantener la categoría, para no estar mirando a la quema. Y en Europa, es que en Europa han ganado un título. Yo creo que, y mira lo que voy a decir, bueno, ya los sevillistas me meten, pero yo creo que, bueno, lo mismo no me meten tanto. Yo creo que Mendilibar es lo mejor que le ha pasado al Sevilla desde Monchi. Es que ya no es lo que les ha dado deportivamente. ¿Ha salvado un club? Es que ha salvado el club. Es que el Sevilla va a tener que vender hasta las líneas de... Te lo dije ayer, iban a tener que vender hasta las líneas del césped. Y ahora quiero ver yo a Mendilibar. Mendilibar, como ha dicho Manu, ha simplificado mucho el juego. Ha dicho, señores, jugamos así, no nos complicamos. Ahora quiero ver yo a Mendilibar, que obviamente se ha ganado la renovación de todas. Yo creo que hubiera sido un tiro en el pie no renovar a Mendilibar. Quiero ver a Mendilibar en Champions, en Liga, temporada completa, pero sin duda alguna yo creo que es de las mejores noticias que le ha pasado al Sevilla en los últimos años. Lo que es el fútbol, Manu, porque claro, la temporada del Betis son vasos comunicantes, ¿no? Y la temporada del Betis seguramente se hubiera ponderado mucho más si el Sevilla no hubiera ganado esa Europa League, ¿no? Porque el Betis ha sido mucho más regular en Liga y con sus vaivenes ha aguantado ese sexto puesto, que podía haber sido más, pero ha aguantado ese sexto puesto. Claro, el Sevilla ha quedado décimo, es verdad lo que dice Tintero, se deja llevar, pero es que se la juega una carta
y la carta sale. Y sale, claro, es que eso es también la identidad que tiene el Sevilla y que ha cogido en los últimos años también como club, de ganar y volver a ganar un título europeo y otro título europeo, pues al final te lleva a que cuando la pelota tiene que caer para afuera o para adentro, cae para adentro. Yo creo que es así de simple. Luego no creo que sea tampoco extrapolable a la temporada del Betis. Es cierto que a nivel de sensaciones, sobre todo en el aficionado, se te queda un poquito más rebajado ese éxtasis. El Bético el viernes no estaba contento. Eso hay que reconocerlo, ¿no? O sea, eso pega un bajón, Tintero, ¿estamos de acuerdo? Hombre, viene no, yo el domingo yo el miércoles cuando Montiel metió el último penalti, yo cerré mis persianas, cerré mis puertas y obviamente me acosté fastidiado y me fui a trabajar fastidiado, pero es normal, es lo que dice Manu. Es lo normal. Que la temporada del Betis es menos buena por lo que ha hecho el Sevilla, o mala, o un poco más mala por lo que ha hecho el Sevilla. No, es un poquito menos buena, un poquito menos gratificante, porque al final, digan lo que digan, el Bético está pendiente de lo que haga el Sevilla y el Sevilla está pendiente de lo que haga del Betis. Y al final hablábamos, ¿no? Y qué bonita va a ser esa imagen de ver a Navas y a Joaquín en ese partido homenaje, ¿no? Que yo creo que ya siempre nos enfrascamos por las redes sociales, guerra, parece que uno no puede ver el otro, cuando tenemos sevillistas a un lado, la familia, béticos al otro. Y es la guasa, ¿no? Lo que tú acabas de decir. Es la guasa y los vasos comunicantes y uno pincha al otro y claro, así. Pero después al final... Lo importante es eso, es lo que tú has dicho. Quien no tiene en su familia gente de Sevilla, gente del Betis, jugadores del Sevilla en mi caso. Y al final el no traspasar la guasa, no llegar al insulto, a menosprecio. Y yo creo que mañana también, como es importante la afición para el tema Ceballos, es importante que mi afición, la del Betis, demuestre que tenemos clase y demuestre respeto a Jesús Navas, que yo creo que es el capitán del Sevilla, es un jugador ejemplar, nunca ha sacado los pies del tiesto y al final está ahí porque lo ha querido nuestro capitán. O sea que eso la afición del Betis no lo debe de olvidar. No lo puedo olvidar. Nos quedamos sin tiempo, señores. Muchísimas gracias, querido Manu, querido Álvaro, querida Reyes. Espero que hayáis estado cómodos, bien, ¿no? Genial. Hombre, y el querido Tintero, muy atento a las redes sociales del Tintero Verde y Blanco. Iniciativa para llevar a los béticos por primera vez, a los béticos del universo, al estadio Benito Villamarín. A ustedes muchas gracias por estar ahí como siempre. Nos vemos la semana que viene aquí en Grada 101. Montepío Aseguradora patrocina este programa.